hacer lo mejor posible lo que permita la voz. La clasificación del dolor la podemos clasificar según la etiología, que es lo más importante, tener claro cómo se trata un dolor nociceptivo mecánico, que es la mayoría de los dolores que vamos a tener en este hospital, y también los dolores neuropáticos. Según la intensidad, leve, moderado e intenso, y según la duración, que en este caso vamos a centrar en el tratamiento del dolor agudo. A la hora de diferenciar entre un dolor nociceptivo mecánico y un dolor neuropático, a veces es claro, otras veces tienen componentes mixtos, como una lumbalgia o un dolor regional complejo. Lo más importante es la clínica y sobre todo lo que nos cuenta el paciente. Si el paciente cuenta descargas, disestesias, hormigueo, si nos hacen de quemazón, y si tiene una distribución nerviosa, hay que pensar siempre en un dolor neuropático independientemente de la zona que le hayamos operado. Y es importante tratar el dolor agudo posoperatorio, pues yo creo que está claro, ¿no? La causa del dolor, aparte de los enlaces espinotalámicos y todas las vías nerviosas, hay una serie de mediadores y receptores que siempre nos puede parecer sonar a chino, pero lo que sí que es verdad es que toda esta cascada de inflamación que se encadena después de una cirugía del dolor agudo posoperatorio, se establece un arco de dolor conducido por las vías ascendentes del enlace espinotalámico, y lo más importante es que esto estimula una zona de la corteza cerebral y sobre todo una zona del tálamo que desencadena el dolor. Y lo que se está viendo y lo que se está más investigando a la hora del dolor es cómo esta percepción que tenemos del dolor, que puede variar por un montón de circunstancias. Está claro que un dolor agudo siempre es un dolor de defensa, es decir, cuando te van a hacer algo tú retiras, pero luego la percepción del dolor tiene todo el campo cerebral, todo tu psique, todo cómo has vivido experiencias, va a condicionar la intensidad de dolor, porque a los pacientes les duele más. Pero estas vías descendentes es donde se está investigando cada vez más, tanto en el dolor agudo y crónico, cómo podemos modular ese dolor. Cómo no es solo antiinflamatorios, no solo opioides, sino también hay vías de noradrenalina, serotonina, que lo sepáis, y todos los opioides que se están investigando y van a salir, tienen un componente mixto, tanto para inhibir este dolor central como para neuromodular estas vías descendentes del dolor. ¿Y por qué? Porque el cerebro tiene una capacidad muy importante de sensibilización, es decir, que realmente cuando hacemos un estímulo nociceptivo, en la percepción durante la cirugía, desencadenamos una cascada de inflamación, y esta hipersensibilidad, tanto de los nervios periféricos como los mediadores químicos que vamos hablando, va a estimular al sistema nervioso central, y la analgesia tanto pre, intra y posoperatoria es lo que se ha demostrado más eficaz para disminuir esa hipersensibilidad. La pregunta es, pacientes que operamos con dolor, si tienen más dolor intraoperatorio y más dolor posoperatorio, son enfermos que a lo mejor vamos a manejar peor en nuestra consulta y posteriormente pues vais a derivarlos a la unidad de dolor crónico. Entonces, en la analgesia posoperatoria está claro que en el dolor agudo la fase peor son las primeras 48 horas. Y según la escala del dolor que tenemos aquí, desde 0 a 10, en ese dolor intenso, siempre lo que tenemos que hacer es anticiparnos. Una de las conclusiones de esta sesión es que tenemos que tratar en exceso y no por defecto, es decir, eso, dejarle pautado la medicación, como todo veremos, ya no solo el protocolo, sino todo tipo de rescates para control del dolor. A la hora de tratar ese dolor intenso, lo que se ha demostrado que tiene más eficacia, como comentamos también en el curso del hombro que hicimos el otro día, es el tratamiento del control por analgesia de catéteres periféricos o analgesia a través de bloqueos de plexos o bloqueos centrales. En el dolor moderado, la perfusión de opioides o los antiinflamatorios, paracetamol, Norotil, lo puede controlar, y posteriormente simplemente dolor leve, pues AINES y paracetamol. Generalmente estas perfusiones, tanto de opioides como de catéteres, se tienen que mantener 24 a 48 horas según intensidad y retirar paulatinamente y cambiar la vía oral. De los bloqueos periféricos, aquí tenemos la experiencia de la infiltración en las heridas de recto de cresta, que va bastante bien, pero esas mismas infiltraciones de las heridas a través de estos sistemas de catéteres se puede aplicar a cualquier parte del cuerpo. En otro tipo de hospitales, pues independientemente del riesgo de infección, que en principio por llevar una perfusión de anestésico locales serían bacteriostáticos, es decir, tendrían menos incidencia. Lo único que está claro que la manipulación, eso sí que podría aumentar el índice de infección, pero hay hospitales que colocan, y está muy de moda, colocar catéteres en todas las heridas, tanto a nivel de rodilla, como de espalda, como en juanetes,
digamos, para prevenir este tipo de hiperalgesia de las cicatrices y ese dolor inmediato. Es un bloqueo muy sencillo, como es de tener la experiencia de colocar en la cresta ilíaca, y se puede colocar a nivel subcutáneo en cualquier tipo de heridas. Posteriormente, el resto del bloqueo de diversas técnicas, el preso braquial, lumbar, femoral, ciático, lo podemos hacer una infiltración única con bupivacaína. Deciros también que se está investigando, y con el tiempo yo creo que lo veremos en 4 o 5 años, unos anestésicos locales liposomales, de tal manera que con esos anestésicos locales liposomales la duración de la bupivacaína, en vez de ser de 24 horas o 15 o 16, puede llegar hasta 48 horas. Lo que estaban viendo un poco es el tema del bloqueo motor, el bloqueo disociativo entre analgesia. Las ventajas pues, sobre los opioides sistémicos, pues está claro, disminuir los efectos secundarios. Y sobre el bloqueo neuroaxial, una epidural, pues es la movilización precoz y disminuir la retención urinaria, la tolerancia y la movilidad. De los antiinflamatorios, solo una cosa, los efectos secundarios, es que tienen efecto techo. Es decir, yo si le pongo ibuprofeno, Enantium y Voltaren, el paciente no va a tener menos dolor, lo que va a tener es más incidencia y efectos secundarios. Si yo le pongo 4 ampollas de Enantium, no va a tener menos dolor. Lo que va a aumentar es el efecto de los efectos secundarios y el riesgo gastrointestinal, a diferencia de los opioides, que no tienen efecto techo. Y los opioides está demostrado que tienen una eficacia muy buena para el control del dolor, y el retraso en su utilización no está justificado. Es decir, que realmente una cirugía que sepáis que va a ser dolorosa, pues hay que dejar el rescate. Y subcutáneo no, intravenoso. Y esto es quizás el caballo de batalla, por eso es el tema de prevenir y siempre intentar anticiparse al dolor, porque desde que el paciente, y también comentárselo al paciente cuando estás hablando con él en el posoperatorio inmediato, decirle que a la mínima efecto de cualquier tipo de dolor, que pida la analgesia pautada, porque este retraso es lo que va a condicionar también la eficacia. Y luego, en este caso, muchos de los pacientes tienen una anestesia combinada, y cuando el paso desde el bloqueo a no tener bloqueo, pues si no anticipamos y tenemos mucha demora en esta respuesta, pues el paciente va a percibir bastante dolor. Generalmente en la URPA, si los pacientes no llevan un bloqueo, o si llevan un bloqueo y se coloca una bomba, hay protocolo que realmente podemos anticipar, y lo más importante que tenemos que hacer en la URPA es administrar la dosis de carga. Cuando estéis en urgencias, cuando pautéis una perfusión, tanto de antiinflamatorios como nolotil o de opioides, no olvidaros nunca de dar una dosis de carga para conseguir niveles plasmáticos. Si vas a poner una perfusión de dolantina, tienes que poner 1 miligramo kilo previo para que luego esa perfusión que dejes en 24 horas se mantenga. Si vas a poner una perfusión de nolotil, tienes que poner un nolotil para que esa perfusión luego se mantenga. Eso se suele hacer en la URPA, o hay que acordaros cuando pautéis una bomba, el pautar ese bolo de inducción. Para controlar el dolor agudo en la URPA, en la unidad de reanimación, podemos usar cloruro mórfico, fentanilo, pero generalmente lo que estamos usando más en el hospital es meperidina. Y esto para que tengáis un poco, quitar un poco el miedo a la morfina. Prácticamente no usamos morfina, estamos acostumbrados también por la escuela nuestra donde venimos de usar la meperidina, pero la equipotencia de la ampolla de meperidina es prácticamente la morfina. Y la morfina, a la hora de efectos secundarios, tiene menos efectos secundarios de taquicardias, tiene menos efectos secundarios, no tiene el metabolito, y el riesgo de presión respiratoria en un paciente con dolor. Entonces, un paciente que tiene de la planta, que tiene dolor, no está justificado pautarlo subcutáneo, hay que pautarlo intravenoso. La diferencia es en el peso, entre ponerle media ampolla, según el peso. Lo único que tienes que preguntar es el peso, saber el peso, y 1 miligramo kilo. Sí, claro, si es un paciente, una paciente de 40 kilos, a lo mejor con una ampolla, pues puede estar un poquito más nauseoso o sonolienta. Pero no hay riesgo de depresión respiratoria en el medio en el que estamos. No tenemos pacientes EPOC, no tenemos pacientes terminales, y el riesgo es muy bajo. También usamos el tramadol, que intravenoso también existe, aunque la potencia analgésica es menor, pero sí que tiene más efecto para el dolor neuropático. Y luego, esto es un protocolo que no tenemos aquí, de bombas de PCA, pero para que veáis que la dosis de carga de morfina son 3-8 miligramos, que la dosis de demanda de bolo 1-3 miligramos, y el intervalo de cierre, es decir, que el paciente se puede dar un bolo de morfina es cada 5 o 10 minutos, es decir, cada 10 minutos podríamos poner otros 3 miligramos de morfina. Si usamos meperidina, podemos poner la ampolla de 100 miligramos, 1 miligramo kilo, dosis a demanda en bolo, y el periodo de cierre es 10 minutos. Es decir, no pasa nada si un paciente no ha conseguido la dosis de analgesia con una ampolla de dolantina, le puedes poner otras media ampolla o 50 o 30 miligramos más al cabo de media hora. No pasa nada, porque en las bombas de PCA, como tenéis aquí pautado,
son cada 10 minutos el paciente tiene un intervalo de cierre. ¿Qué quiere decir intervalo de cierre? Que el paciente, aunque se esté dando, lo único que se hace es registrar esos bolos, pero no de la medicación. Y en tramadol lo mismo. Pero claro, no solo tenemos dolor en el postoperatorio, también tenemos dolor en urgencias. Y entonces muchas veces con este tipo de... Para controlar el dolor intravenoso necesitamos un montón de cosas. Pero desde hace poco en el hospital, y ahora voy a presentar otro tipo de vía de administración, podemos conseguir un nivel analgésico puntual sin llegar a analizar una vía. Y eso a través del fentanilo sublingual, que en el hospital ya está introducido y lo estáis manejando bastante bien en urgencias, incluso en los pacientes en rehabilitación. Que sepáis que la biodisponibilidad del fentanilo sublingual, para que os pongáis una idea, nosotros en quirófano tenemos ampollas de fentanilo y esas son de 150 microgramos. La biodisponibilidad de esa ampolla de fentanilo intravenosa es el 100%. A nivel sublingual, de la ampolla del comprimido de 100 microgramos, prácticamente 70-80% a los 20 minutos va a tener eficacia analgésica. Y de 200 microgramos, prácticamente 200 microgramos es como poner una ampolla de fentanés al paciente sublingual y en los 20 minutos puede alcanzar un nivel analgésico suficiente para hacer un procedimiento. O incluso pacientes que estos 3-4 días que puedan estar postoperatorio, que ya se ha retirado la vía y en un momento puntual tiene un dolor accidental o empieza con rehabilitación, pues le puedes pautar este tipo de medicación. Necesita opioides, como todo especial, como el resto de los opioides. ¿Qué es lo que quería comentar? Pues cuando se presentó el Astral, hay otra vía de administración que es nasal. Está aprobada sobre todo para dolor eruptivo oncológico y a nivel nasal se ha visto que es mucho más rápido. Si fijáis en esta gráfica, en azul, el fentanilo intranasal consigue una concentración máxima superior, más rápido, antes de 15 minutos que el resto de presentaciones de fentanilo. Y con eso, y sobre todo por un tipo de gel que está gelificada y la absorción y evita el primer paso hepático. Con esto quiero decir que incluso hay una vía más rápida. El problema que tiene el tema del fentanilo intranasal es que eso solo se puede usar para un paciente, no es como las pastillas que puedes con una pastilla y luego lo puedes guardar y para otro paciente, ¿no? Aquí el fentanilo aquí intranasal lo usas una vez y eso es para ese paciente, ¿no? Pero que sepáis que es todavía más rápido y mi compañero, yo no tengo experiencia con él, Héctor ya tiene una muestra para usar en urgencias. Mis compañeros que lo usan son oncológico, dicen que es claramente más rápido y tiene más potencia que el sublingual. Para que veáis un poco, intravenoso esto es el tiempo de instauración y el pico plasmático, el intravenoso a los 3-5 minutos, el intranasal ya tiene efecto a los 5-8 minutos y al máximo efectos 12-15 minutos y el transmucoso 15 minutos, 22-24, es decir, claramente más rápido. Que sepáis que hay esa opción y que en el hospital tenemos en NASA. Y luego, que sepáis otra cosa que tengo que comentaros, es que todos los pacientes, igual que cuando vienen, por ejemplo, un paciente adicto a drogas que trae metadona, o un paciente de dolor crónico que trae una medicación con opioides, esa medicación, sobre todo reciente, se tiene que mantener en el preoperatorio y luego en el momento durante el postoperatorio. Es su dosis basal de analgesia. Si tiene morfina, Entonces, lo que vais a ver es que cada vez hay más compuestos con diferentes nombres. Que ya no solo son los parches de fentanilo y buprenorfina, son la medicación con tapentadol, con oxicodona y naloxona, aparte de la dolonta. Y en el algoritmo de analgesia, que presenté otro día también en el protocolo del hombro, pero que en este hospital, el Hospital General Universitario de Valencia, están todos los protocolos, prácticamente son todos iguales, independientemente de la patología. Lo que primero que pone en preparatorio es mantener el tratamiento analgésico de los opioides habitual del paciente hasta el día de la intervención, si procede, salvo que el paciente tenga algún tipo de efecto secundario. Y luego, el protocolo de anestesia en postoperatorio inmediato, en nuestro caso, también usamos el enantium, en vez de paracetamol podemos poner Lotil, y en este caso, como titulan, es con oxicodona y una perfusión de oxicodona o morfina, y en este caso sería, en vez de hacerlo con eso, lo hacemos con dolantina, con meperidina y a 1 miligramo kilo de dosis de carga, y luego la perfusión de 1 miligramo por kilo en la hora. Nosotros la perfusión que estamos usando pues es entre 250 a 300 miligramos de dolantina. Y posteriormente lo más importante es intentar conseguir una analgesia combinada con catéteres. Y esta charla ya la he dado varias veces, año 2010, y a mí me encantaría, cuando hay cursos como el curso del hombro, contaros más datos de cómo van los pacientes, según patología. Y bueno, eso es un caballo de batalla que he tenido desde hace tiempo. Ahora tenemos un programa informático instalado en este ordenador, paralelo al chamán, en el cual
si tenemos tiempo, ganas y disposición, os podría contar cómo evoluciona el dolor. Porque yo la sensación que tengo, vosotros tenéis más sensaciones, que aún no sabemos muy bien cómo le duele. ¿Por qué? Porque todo este protocolo analgésico, yo lo único que sé que puede abstraer fue los pacientes, un trabajo que hice muy rudimentario, es ver el consumo, como solo usamos dolantina, el consumo de dolantinas que hay en el hospital. Entonces, como hay recetado opioides, pues me cogí un periodo de 3 meses y me fui cogiendo uno por uno todas las recetas de dolantina. ¿Y qué vi? Pues vi que realmente en urgencias solo había 16 enfermos, o por lo menos están reflejados. Que la mayoría eran pacientes politraumatizados, con problemas también de inclusión de suturas, que habíamos usado dolantina. Que en la UBI, pues, por supuesto, los ingresos que tenía dolantina eran mayor, prácticamente 75%. En quirófano, en la UPA, bueno, usa muy poco, porque la mayoría de los pacientes ya vienen con el bloqueo y es excepcional que tengamos que usar el dolantina y se controla con un antiinflamatorio intravenoso. Y en el quirófano, lo que sí que destaca es que las cirugías de miembro inferior, que a lo mejor que han durado más, suelen desarrollar antes el dolor, aunque la muestra es muy pequeña. En la UBI, por supuesto, las artrodesis. Y en las plantas, que yo lo que no sabía, pues me di cuenta que no se usa tanto, que solo 38 enfermos han necesitado dolantina sin contar ingresados previamente en UBI. Eso no vale porque ya vienen con la dolantina puesta. Y la mayoría es de miembro inferior, es decir, que en este periodo de 3 meses que contabilicé las dolantinas, pues parece que los pacientes que superan el miembro inferior les duele más. Valorando la escala en registros, los 3 primeros del postoperatorio, generalmente la escala que está valorada ahora, que me costó un montón ir viendo cada uno de los procesos de EVA, pues las enfermeras la valoran de una forma que ponen 5 o 6, claro, ellos solamente el dolor, pero sí que venía, por otro lado ponían 5 o 6 y luego habían consumido dolantina. Ahí costaba un poquito más la valoración del EVA. Y lo de análisis de resultados, que llegué a la conclusión que el bajo consumo de dolantina en el hospital, en urgencias y en quirófano, hay una clara correlación, por supuesto, entre la UBI y el consumo de dolantina, y puede reflejar el carácter subjetivo de la medición o la buena eficacia de la pauta analgésica. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que nosotros no haremos tan mal cuando los pacientes por lo menos no se reflejan y no hay tanto consumo de dolantina. Pero por otro lado, ese bajo porcentaje no podemos valorar diferencias entre el reposo y el movimiento, que yo creo que también en este nuevo programa se valora sistemáticamente. Decir un paciente, ¿y usted cuánto le duele? No, no me duele nada, pero se ha levantado. No, levantarme me duele muchísimo, me he movido, he tenido que hacer. Entonces ahí está un poco la diferencia entre colocar un catéter más tiempo o un catéter en la cresta, que es lo que hemos visto. Los pacientes que llevaban una herida de injerto de cresta no les dolía, pero luego al moverse les dolía más, y ahora con el catéter les duele menos en este tipo de percepción del movimiento. Y entonces realmente yo concluí otra vez, y hace ya como 3 años o 4, no me acuerdo, que la base de datos y registro específico era importante en un indicador agudo, los indicadores de efectividad, el porcentaje de pacientes con dolor y el falta de tratamiento. Había indicadores de efectividad, indicadores de seguridad, no sabemos efectos, ellos siempre puedes decir, pues se pasó una perfusión de dolantina, pacientes que estuvieron mareados, pero eso no se llevó un registro. Y los indicadores de satisfacción tampoco en este programa, no me da tiempo a enseñarlo, hay una encuesta al final. Y me encantaría, pues en la próxima sesión, pues comentaros por patología, es decir, pues los pacientes de hombro van así, los pacientes de mano van de esta forma. Yo creo que se podría colocar más catéteres, o los catéteres dan estos problemas, pero por ahora es lo que puedo mostraros. Nada, muchas gracias.